Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez, como siempre aquí en la señal del Canal 1, libre como tú, siempre con personajes inspiradores. Hoy he invitado a la periodista Claudia Julieta Duque, muy reconocida porque lleva más de 25 años luchando en los estrados judiciales contra un caso que fue dramático y violento. Ella fue torturada, secuestrada, perseguida por funcionarios del extinto DAS. Aquí está la historia, para comenzar Hablemos con Peláez, de una reciente victoria jurídica que obtuvo Claudia Julieta Duque. Bienvenidos. Hablemos con Peláez. Claudia Julieta Duque es periodista de investigación y ha publicado en varios medios nacionales e internacionales. Hace parte de la Unión Nacional de Periodistas del Reino Unido e Irlanda y de la Federación Internacional de Periodistas. El Consejo de Estado recientemente condenó al extinto DAS a reparar los daños causados a esta periodista y a su familia por la persecución ilegal y episodios de tortura psicológica de los que fue blanco después de una investigación que adelantó por el asesinato del humorista Jaime Garzón. Fue una alegría enorme, porque sobre todo con estos dos personajes ha habido una lucha muy larga y muy desigual. Uno de los condenados, Néstor Pachón Bermúdez, es el único que está condenado por los hechos del 2001, en mi caso, que son los más antiguos, es decir, ya casi son 25 años. Fue el año en el que yo fui secuestrada y obligada al exilio por primera vez. Entonces, este es un triunfo y es también un llamado de atención a la justicia para que busque a los otros perpetradores de esa época. Y el segundo, que es Emiro Rojas Granados, ex subdirector del DAS entre los años 2002 y 2005. A él lo reemplazó José Miguel Narváez, pues era el director de Antioquia, del DAS Antioquia, cuando Jaime Garzón fue asesinado. Fue la persona que se encargó de realizar el montaje judicial que llevó a la impunidad y desvió el caso de Jaime Garzón durante 4 años, y quien además pues decidió atacarme directamente a mí por mis denuncias e incluso instaurar en mi contra una querella por injuria y calumnia, en medio de la cual yo fui, además de ser perseguida ilegalmente por el DAS, pues legalmente durante 5 años, porque esto terminó en el año 2009. A mi favor, por fortuna. Entonces, sí, es una decisión que recibo con muchísima alegría y también con una alerta, en el sentido de que estas personas continúan libres, que no se les emitió orden de captura y que el encargado de hacerlo es el juez de primera instancia, que debe esperar a que esa sentencia primero le llegue a la segunda instancia y luego se la envíen a ellos, lo que quiere decir que estas personas condenadas, torturadores, están libres, y yo sigo reclamando que la justicia sea completa. Claudia Julieta, en todas las partes del periodismo en las que uno trabaja en diferentes medios de comunicación, siempre se hace énfasis en que el periodista no es la noticia, el periodista es quien describe la noticia, pero en el caso suyo, pues fue algo diferente y siento que en los días recientes también hubo colegas de diferentes medios que no solo registraron la noticia favorable en su caso, sino que también hubo voces de solidaridad, porque esto nos puede pasar a todos los que estamos en este oficio. Cuéntenos en términos generales cómo sintió, digamos, esos mensajes de apoyo de algunos de los colegas o qué tipos de cosas le dijeron cuando también se enteraron los demás. Pues la verdad es que en mi caso yo sí tengo que decir que el periodismo ha sido muy solidario, indistintamente de las posturas políticas o de los medios de comunicación en los que los colegas trabajen. Yo he recibido solidaridad desde el día cero y gracias a esa solidaridad yo estoy viva hoy, a las denuncias que en su momento hacían los colegas sobre lo que me estaba sucediendo a mí. Entonces, pues yo recibo eso como un manto protector sobre la profesión en general, no solo sobre mí, y muy agradecida. Tengo gratitud en ese sentido. Es posible que por haber sido víctima, los medios de comunicación en Colombia me hayan relegado durante muchos años para hacer periodismo en Colombia. Y yo creo que eso es una de las consecuencias que tiene cuando un periodista se convierte en víctima, y es que otros lo relegan, ya sea por temor, ya sea por incomprensión, ya sea por autocensura.
pero eso ya en este momento es hecho superado. Ya hoy yo sigo haciendo periodismo y se entiende que a pesar de ser víctima, yo soy periodista y sigo siendo periodista y que antes de ser víctima también lo era. Y como usted lo dice, no es bueno ser la noticia. Nosotros no deberíamos estar en los titulares de la prensa, sino en esa pequeña línea de quienes escriben y reportan, pero pues esta ha sido la única forma de salvar mi vida y es a través de la denuncia y a través del logro de justicia en el caso de lo que yo viví. Devolvemos el tiempo y bueno, los episodios ocurrieron finalizando el siglo pasado, comenzando este siglo, en una época en donde no había redes sociales, en donde no había tanta, digamos, masificación de la tecnología de Internet en los celulares. Eran prácticamente los medios tradicionales, pero hoy han pasado los años y pues ya todo el mundo tiene su cuenta en redes sociales, todo el mundo hace una opinión allí, comenta, debate. A veces un poco exagerado a mi juicio, pero se volvió un espacio donde cualquier periodista puede hacer cualquier denuncia y hacer cualquier crónica. ¿Cómo ha utilizado en su caso, además de hablar del tema judicial, Claudia Julieta, las redes sociales? ¿Qué siente que hay ahí en esas plataformas? Pues yo, por un lado, considero que son un importante medio para multiplicar la voz, eso es indudable, pero por el otro lado también considero que son un riesgo enorme porque hoy cualquiera se cree periodista simplemente por contar una historia o por tomar una fotografía. Entonces es un desafío para el periodismo la existencia de las redes sociales, de la inteligencia artificial incluso. Tenemos que aprender a conversar con estas nuevas tecnologías, con estas nuevas plataformas, pero también es un riesgo porque esas redes sociales nos exponen demasiado a los periodistas. Y en el caso de las mujeres periodistas son todavía más complejas porque todavía hay un nivel de machismo enorme y no se tolera que una mujer periodista participe en el debate público, haga opiniones políticas, emita diversas opiniones o pronunciamientos sobre el devenir y el acontecer nacional. Y en ese sentido yo tengo que decir que yo he recibido, o sea, lo que a mí me pasó hace 25 años, hoy me pasa por lo menos una vez al mes gracias a las redes sociales. Es decir, hay alguien que se atreve a amenazarte de muerte simplemente porque estás opinando y no le gusta tu opinión. Entonces antes se tomaban digamos, el esfuerzo de conseguir el teléfono para hacerle a uno una amenaza telefónica o buscaban su dirección para seguirlo, pero ahora simplemente por redes sociales cualquiera puede tener la posibilidad de llegar a uno y amenazarlo. Y uno eso no se lo toma en serio y eso también es un complique porque hoy en día esos son los medios de expresión y allí estamos viendo que el periodismo cada vez es menos aceptado. Un ambiente hostil contra el periodismo. En algunos casos, pues, digamos, es lógico porque hay rabias, hay molestia con ciertas desinformaciones, pero es muy generalizado y es un ambiente de polarización que realmente está siendo nocivo. Yo llevo más de un año sin permitir que cualquiera me responda en redes sociales porque me cansé, porque creo que no estoy en el deber de soportar insultos y agresiones a cada cosa que yo digo. Entonces cada vez hago menos uso de las redes sociales y cuando lo hago es para potenciar la voz de mis reportajes, de las personas que hablan allí y también para contar estas noticias que a veces pasan, pero yo sí creo que este es un desafío y es un ambiente complejo que tendríamos que ser capaces los periodistas de debatir de forma seria, pensada, calmada, porque lo que estamos viendo allí es demasiada emoción, demasiada furia, demasiada pasión y poco pensamiento. Y creo que eso pues también se ve reflejado en los procesos democráticos, en los procesos electorales, cada vez menos inteligencia y cada vez más gritería, cada vez más apasionamiento, más emocionalidad, y nosotros deberíamos abstraernos de eso porque ese es nuestro deber ser es poner
informaciones sobre la mesa y no entrar a pelear y a debatir con cualquiera que está enojado y que quiere hacer daño. Te toca un tema que se está en estos momentos analizando, especialmente en el Reino Unido, en Europa, en Estados Unidos y en Colombia también. Eventualmente vamos a llegar a ese debate y es, en el caso nuestro, la Constitución del 91 nos ofrece el artículo 20, que es la libertad de opinión, y todos los periodistas que hemos escrito y hecho crónicas siempre tenemos a nuestra mano, pues ese artículo es el que nos permite de alguna manera hacer nuestro oficio, especialmente los que son columnistas. Pero con la tecnología disponible que hay hoy, de las redes que usted bien describe, a veces hay gobiernos que uno siente que tienen como ganas de censurar eso o poner un alcance o un límite, pero se vuelve muy difícil. ¿Quién censura no solo a los periodistas, a los ciudadanos? ¿Quién dice qué es bueno y qué es malo? Tendríamos que tener como una especie de comité editorial digital que diga qué se puede escribir ahí o qué no. Y me parece que ese es un terreno muy delicado en el cual veo que hay algunos gobiernos que quieren entrar. En su opinión, ¿cómo se debería, si es que se puede regular ese tema para que siga siendo un medio de comunicación las redes sociales, pero sin llegar a los extremos en los que está hoy? Pues lo primero que tenemos que ver es que las redes sociales no son un espacio público, ¿no? Son los dueños de las redes sociales, son los grandes emporios tecnológicos, los seres más ricos del mundo, personas que tienen intereses e ideologías y que están de alguna forma influyendo. Entonces uno allí piensa que es libre de expresarse y en realidad lo dominan los algoritmos, lo dominan estos bots, estos trolls que envían informaciones por mil y entonces la gente se forma opiniones que en realidad cree que son formadas de manera libre y son realmente condicionadas por un ambiente que está allí puesto para eso. Y yo creo que frente a este tema de la regulación del Internet y de las redes sociales, pues se ha abierto un debate enorme y lo que valdría aquí la pena es ver hasta qué punto los dueños de estas plataformas son capaces y están dispuestos realmente a, por ejemplo, primero promover todas las libertades sin censura y segundo, imponer restricciones frente a los discursos de odio, frente a los discursos violentos. En ese sentido, yo, por ejemplo, tengo que decir que Twitter antes, cuando todavía no le pertenecía a Elon Musk, tenía una serie de filtros frente a insultos, frente a agresiones, frente a amenazas que era muy seria y cancelaba cuentas y demás frente, pues que hacían este tipo de cosas, de amenazar y de insultar. Ahora, con esto, yo puedo reportar 20 veces una cuenta que me está amenazando o agrediendo y nunca incumple las reglas del tal X, ¿no? Entonces, eso quiere decir que desde los dueños y desde esas plataformas se está promoviendo realmente la existencia de un discurso de odio que a la vez está impactando políticamente en nuestra sociedad. Y socialmente, por supuesto, esto nos está haciendo mucho daño porque nos estamos dividiendo, no somos capaces de escuchar voces diferentes y respetuosas, sino que cada vez nos concentramos más en los pequeños grupos que nos escuchan y que están de acuerdo con nosotros. Hablemos con Peláez. Momento de la primera pausa, Claudia Julieta, ya regresamos con todas las notas aquí en Canal 1, en Hablemos con Peláez, libre como tú. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y el resto de la nota con Claudia Julieta Duque, hablando de periodismo y otros temas aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. El periodismo que nos
nos tocó a nosotros es muy distinto a este que están iniciando los jóvenes que nos siguen en el camino. Pero yo creo que la esencia del periodismo no se ha perdido. O sea, la esencia del que busca la verdad, del que verifica hechos, del que cuenta de manera objetiva las cosas y creo que en este ambiente del que estamos hablando, ese periodismo es muy necesario y sigue siendo muy valioso y muy válido, así siga siendo muy odiado. O sea, el tema es que antes nos odiaban a quienes nosotros afectábamos directamente y hoy nos odia un ejército de millones de personas, algunas son personas, otros son trolls, otros son audiencias fanáticas, cautivas por un líder. Y aquí yo quiero, por ejemplo, poner el ejemplo de este caso del presidente llamándonos muñecas de la mafia a las mujeres periodistas, tutela que acaba de fallarse en la Corte Constitucional, que también es un triunfo para nosotras y que yo soy una de las personas que accionó esa tutela. Y es increíble porque se le ordena al presidente rectificar, por supuesto no nos han notificado oficialmente la sentencia, pero inmediatamente explotan las redes con ese insulto, con ese señalamiento, con 3 veces más, porque entonces ya no solo somos mujeres periodistas, muñecas de la mafia, sino putas, prepago, vendidas, etcétera. Y yo creo que sigue siendo importante no perder la perspectiva de que por encima de todo, por encima de todos los insultos, somos mujeres periodistas valiosas y que el periodismo, como yo decía al principio, pues sigue siendo muy necesario. Y creo que las herramientas, el deber ser y los principios básicos del periodismo siguen siendo los mismos. Yo veo que ahora se escriben noticias con inteligencia artificial y deberían ser fact-chequeadas, ¿no? Esas noticias deberían tener una mínima verificación por parte de un ser humano. Así alguien considere que es más fácil poner a la IA a hacer una noticia de 3 párrafos a que la haga un periodista. Antes nosotros nos enfrentábamos con estadísticas, con informaciones, pero ahora son montañas, minería de datos y hay gente que se está especializando en eso y lo está haciendo muy bien, pero yo veo que les falla a la hora de escribir la noticia, les falla a la hora de llamarnos la atención con lo que han encontrado, porque se han especializado en leer, en analizar y no en contar. Y ese es un desafío atemporal, ¿no? Yo creo que eso va a seguir siendo así, independiente del tipo de periodismo que hoy los jóvenes periodistas tengan que hacer, ¿no? Estamos viendo periodistas cada vez más sesgados, cada vez más opinadores, cada vez más venenosos frente a uno, frente a otro. Aquí estamos viendo que el periodismo está perdiendo la batalla, está involucionando, estamos volviendo al periodismo que nació en 1700 y pico, en 1800 y pico, que era un periodismo totalmente politizado. Es decir, estamos olvidando que el periodismo político es todo lo contrario a un periodismo politizado. Y entonces tenemos colegas que casi que no les falta sino llamar a votar por alguien y llamar a enviar al ostracismo a otra persona. Entonces, yo creo que otra vez hay que volver a las bases, hay que volver a lo básico. Y lo básico es tratar de olvidarnos de nuestra postura política y empezar a mostrar cuáles son las propuestas de campaña, los programas reales, las capacidades de que esas promesas que se nos hacen cada 4 años realmente sean logrables, efectivas. Hay que empezar a hacer un periodismo crítico de todo. En época preelectoral estallan las amenazas contra periodistas, la persecución y no podemos caer tampoco en el pecado original del periodismo, que es tomar partido. Muchas gracias, Jorge Hernán, a usted y a toda su audiencia y a su equipo de trabajo por esta invitación tan especial. Muchísimas gracias. Hablemos con Peláez.
Claudia Julieta, felicitaciones, muchas gracias por atendernos. Sé que la batalla final no ha terminado, pero estaremos pendientes de su caso. La nota completa con Claudia Julieta la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Regresamos y siempre con personajes inspiradores. Vamos a ver un proyecto que se llama Puntadas de Paz. Mónica Aguirre nos lo cuenta. Adelante, Mónica. Hablemos con Peláez. El proyecto Puntadas de Paz es un proyecto que busca fortalecer las capacidades para la construcción de paz de 3 actorías en Medellín: gobierno, empresas y organizaciones sociales. Este proyecto es ejecutado por la Corporación Surgir, apoyado por Paz Juventud y financiado por el Gobierno de Valencia. Para el fortalecimiento de las capacidades de estas actorías, el proyecto cuenta con 4 estrategias. La primera es formación, la segunda incidencia política, la tercera comunicaciones y la cuarta una estrategia transversal de evaluación y seguimiento. En la primera estrategia de formación, la Corporación Surgir realizó una alianza con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y con Conciudadanía, consolidando una propuesta formativa de un diplomado en construcción de paces donde participaron 18 organizaciones de la ciudad de Medellín. Este espacio, al proyecto contemplar un enfoque de género, contuvo también un espacio de cuidado y aprendizaje donde 27 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participaron de este espacio. Las mujeres tuvieron un espacio de relevo en las labores del cuidado y a su vez participaron en el espacio formativo. La segunda estrategia, que es la estrategia de incidencia política, el proyecto se acercó a empresas y al gobierno. En empresas logramos sensibilizar a 5 empresas donde participaron alrededor de 200 colaboradores y directivos frente a temas como equidad, diversidad, inclusión, justicia, reparación y reconciliación, todo aportando al fortalecimiento de capacidades de estos colaboradores y directivos frente a la construcción de cultura de paz. Desde la estrategia de comunicaciones se busca visibilizar las acciones que realiza el proyecto, pero también las cosas que las mujeres hacen desde las organizaciones para la construcción de paz en la ciudad. El proyecto de manera transversal ha tenido un proceso de sistematización. Esta sistematización busca identificar las buenas prácticas del proyecto alrededor de la construcción de paz para construir una caja de herramientas y compartirla con gobierno, organizaciones y empresas y que, digamos, involucren estos aprendizajes del proyecto en la construcción de paz. Esta caja de herramientas y la socialización de los resultados de la sistematización se realizará en 2 eventos en el mes de noviembre. Un evento que será el 5 y 6 de noviembre, que será una jornada con 30 personas, donde participarán organizaciones del nivel nacional y regional y local, donde se entregará la caja de herramientas, se realizarán los hallazgos de la sistematización y se generará también como un diálogo de saberes. Finalmente, el 7 de noviembre, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, tendremos un seminario o diálogo público y abierto donde de manera abierta con 300 personas compartiremos los aprendizajes del proyecto y se entregarán otras cajas de herramientas a las organizaciones. Les invitamos a que se vinculen. Hablemos con Peláez. Y vamos a hablar ahora de agricultura. Pedro Valderrama es el encargado de uno de los proyectos con cooperación alemana incluida que tiene que ver con el sector agrícola de nuestro país. Pedro, adelante. Hablemos con Peláez. ProRural es un proyecto que busca el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo rural sin deforestación, enfocado particularmente en promover una ganadería sostenible. El proyecto es operado por GIZ, por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo de Alemania. El proyecto ProRural deja varios resultados, varios productos, entre ellos deja metodologías para hacer una ganadería sostenible,
metodologías de extensión para una ganadería sostenible, metodologías para la formación de extensionistas, deja también metodologías para fortalecimiento de empresas lácteas para que puedan implementar políticas cero deforestación, de trazabilidad, de equidad de género, y también deja una serie de proyectos en fase de prefactibilidad, proyectos tipo, proyectos, perfiles de proyecto, los cuales quedan en manos de diferentes entidades como el Ministerio de Agricultura, como la Alianza Biodiversity CIAT, como en manos de los mismos empresarios. Y pues toda esa red de entidades esperamos que ya ponga en marcha todos estos productos, que los aproveche y quedan disponibles también para que desde otros departamentos, otras regiones puedan aprovechar todos estos productos y estas metodologías que deja ProRural. Hablemos con Peláez. Desde la ciudad de Cali, el abogado y veedor ciudadano Ángelo Vázquez hace una importante denuncia sobre una licitación con presuntas irregularidades del alumbrado público de la ciudad. Hablemos con Peláez. Tanto en Procuraduría como en Fiscalía fueron recibidas denuncias por presuntas irregularidades en un contrato que comprometería la operación del alumbrado público de la ciudad de Cali por los próximos 20 años. Detrás de este acuerdo, al parecer, existen intereses de clanes políticos locales que buscan entregar el servicio a un aliado estratégico sin hacer licitación pública ni estudios técnicos o jurídicos conocidos. Oigamos al abogado y veedor ciudadano de la ciudad de Cali, Ángelo Fernando Vázquez. Hablemos con Peláez. Como veedor ciudadano, levanto mi voz de preocupación por la falta de transparencia con la que se está manejando el futuro del alumbrado público en la ciudad de Santiago de Cali. Durante 2 décadas, los caleños padecimos el contrato con megaproyectos, un contrato que solo benefició a su contratista y que dejó una ciudad totalmente rezagada. En 2024, en Cali anunció modernizar 50.000 luminarias antes de finalizar el año. Ahora surgen nuevas inquietudes. Se anunció que habrá un aliado estratégico al que se le entregará la operación del alumbrado público de Santiago de Cali en un contrato que operará por más de 20 años, sin convocatoria pública ni veedurías ciudadanas. El alumbrado público de Santiago de Cali no es un negocio cualquiera, es un servicio esencial para los caleños, el cual afecta su movilidad, su seguridad. Este debe manejarse bajo los parámetros de ética, transparencia y participación ciudadana. Hago un llamado a Roger Mina, el gerente general de Encali, a Guadalupe Guerrero, secretaria general, y a José David Suasti, gerente de energía, para que presenten públicamente el estudio técnico y jurídico que respalde la decisión y los criterios de evaluación para las empresas consideradas en este contrato. Cali no puede volver a la oscuridad, ni repetir las historias de contratos a largo plazo que solo benefician a unos pocos. Necesitamos una ciudad iluminada, pero también institucionalidad confiable y clara. Hablemos con Peláez. Ángelo, mucha suerte con la denuncia. Ojalá se arregle todo este tema de la licitación en Cali. Todos los personajes los pueden ver en nuestra página, canal1.com.co. Otra pausa. Ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y llega el momento de Juliana Duque, con sus historias solidarias como cada semana, historias inspiradoras, historias de la parte buena del país, las historias de aquellas personas que a veces son desconocidas. Juliana las trae aquí y hoy una gran organización que se llama Save the Children cumple 40 años y la nota y la crónica con Juliana Duque aquí, la encargada de los temas de responsabilidad social en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hola Jorge, bienvenidos a este espacio Noticias Positivas.
Hoy quiero presentarles un proyecto que con trabajo, con amor y mucha dedicación está cambiando la vida de muchos colombianos. Esta es la iniciativa. Hablemos con Peláez. La organización Save the Children Colombia es una entidad sin ánimo de lucro con más de 40 años de trayectoria en el país, respaldada por más de 100 años de experiencia global en 110 países del mundo. Su misión es trabajar por el desarrollo y la protección integral de los derechos de la niñez más vulnerable, asegurando que ningún niño crezca sin protección, oportunidades y esperanza. La organización se basa en principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad e independencia operativa y ha desarrollado programas integrales en áreas como educación, protección, salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene. Además, trabaja en contextos como la crisis migratoria venezolana, el conflicto armado y desastres naturales. Save the Children Colombia ha alcanzado a más de 22 millones de personas directa e indirectamente en 19 departamentos, con un 55% beneficiarios siendo menores de edad. Sus acciones no solo se implementan en terreno, sino que también buscan incidir en política pública y fortalecer la gobernanza de los derechos de la niñez. Hablemos con Peláez. Save the Children en sus 40 años tiene que mirar para atrás para seguir caminando hacia adelante. Hoy en este momento nos hemos consolidado con un aprendizaje que nos permite en más de 40 años seguir impactando la vida de los niños. Tenemos un gran enfoque en incidencia, en políticas públicas, en temas de desarrollo, con una capacidad de despliegue a nivel territorial y un énfasis en nuestras dos más grandes prioridades: cómo contribuir a mitigar la pobreza multidimensional, con mejores condiciones de vida y generación de ingresos, y entornos seguros desde la educación. Con estos dos propósitos empezamos una nueva etapa de SAVE en un momento muy retador, en donde hemos podido, después de una gran crisis de la cooperación, seguir adelante para apoyar a la niñez. Hablemos con Peláez. Soy Diego Fernando Pay, gobernador del territorio Aguel-Gran-Sábalo, ubicado en el departamento de Nariño, entre el municipio de Tumaco y Barbacoas. Muy agradecido por la invitación a Save the Children. Vinculé desde el año 2020-21. Venía participando en temas de liderazgo juvenil con un grupo de jóvenes y adolescentes que realizamos la danza, la música, en temas de la educación ambiental, y eso para nosotros nos ha generado bastante importancia que nuestros jóvenes y niños se involucren, digamos, en esos temas, que es vital importancia para mitigar los riesgos y amenazas, reclutamiento forzadas en los menores de nuestro territorio. A través de estas iniciativas, Save the Children nos ha venido impulsando, motivando a través de la formación, impulsando, digamos, a través de las donaciones. Hay más niños, digamos, que necesitan, digamos, que podamos llegar a más niños de nuestro territorio, que ellos también puedan involucrar, digamos, a estos espacios de la niñez y la adolescencia, que a veces es muy importante que también ellos conozcan los derechos de la niñez, de la adolescencia. Y asimismo también que decir al gobierno nacional que también apoye, llegue también a nuestro territorio en temas de mejora de las oportunidades de las comunidades indígenas del pueblo Agua, UNIP. Hablemos con Peláez. Felicitaciones y que sigan adelante proyectos que cambian la realidad en Colombia. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Chao. Hablemos con Peláez. Juliana, muchas gracias. Muy interesante la nota y un gran saludo a todo el equipo de Save the Children. La nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez.
Regresamos con un personaje académico, Daniel Mantilla, de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Nos trae la siguiente historia. Daniel, bienvenido. Adelante. Hablemos con Peláez. Hola, soy Daniel Mantilla García, profesor de finanzas en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y hago investigación en temas de pensiones. Y quiero dejarles un mensaje muy importante, que pensemos en cómo prepararnos financieramente para la vejez. Colombia está envejeciendo a una muy alta velocidad. Primer dato, en los años 60 la tasa de fertilidad era cerca de 7 hijos por mujer. Hoy en día estamos más o menos alrededor de 1.6 hijos por mujer. Eso quiere decir que la gente antes invertía buena parte de sus ingresos en criar hijos, en un capital humano que luego les pagaba la pensión. Es decir, si cada uno aportaba más o menos 10% de su salario y habían 7 hijos por pensionado, pues nos daba como para financiar el 70% de un salario. Otro dato muy clave es que de los 16 puntos que cotizamos a pensión, solo 11,5 se ahorran en la cuenta de ahorro individual. Eso quiere decir que dado la nueva demografía y digamos los parámetros actuales de nuestro sistema pensional, necesitamos ahorrar más de lo que estamos ahorrando. Un segundo mensaje que quiero dejarles es que mirar solamente el nivel de ahorro o el saldo de nuestra cuenta de ahorro individual no es suficiente información. Necesitamos pensar en cómo se convierte ese ahorro en términos de ingresos mensuales. ¿Para cuántos ingresos mensuales durante toda la etapa de retiro nos alcanzan esos ahorros? Entonces, yo espero que la superintendencia comience a reportarle a la gente en términos de ingreso mensual que representa su ahorro, en lugar de sencillamente reportarles el saldo. Y si no, busquen ustedes asesoría para tratar de entender para cuánta pensión alcanza lo que ha ahorrado hasta el momento. Algunos consejos prácticos. Automatice su ahorro. Diversifique sus inversiones y proteja sus cesantías o piense en ellas como un ahorro adicional para la pensión. La constancia vale más que los aportes puntuales. Hablemos con Peláez. El eslovaco Miroslav Jenčák se pronunció recientemente con respecto a la misión de verificación de la ONU en Colombia y hay un importante anuncio que tiene que ver con la justicia transicional, la JEP. Al parecer ya habría menos verificación y algunas voces de la sociedad han rechazado esta decisión que fue tomada en la plenaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vean lo que dice el jefe de la misión, Miroslav Jenčák, aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. En 2017, por decisión del Consejo de Seguridad, en respuesta a una solicitud de las partes para apoyar la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016. Desde entonces, el mandato de la misión ha sido objeto de revisión anual por parte del Consejo, que adopta una nueva resolución extendiendo el mandato en este momento del año. Hoy, el Consejo de Seguridad renovó nuevamente el mandato de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia por un año adicional. Esta decisión reafirma el compromiso de la comunidad internacional con la paz en Colombia y garantiza la continuidad de la presencia de la misión y su capacidad para seguir acompañando a los colombianos y colombianas y a las autoridades de Colombia en sus esfuerzos por consolidar la paz. La resolución adoptada introduce ajustes en algunos aspectos del mandato en ejercicio de las atribuciones del Consejo de Seguridad. El mandato renovado se centrará en la verificación de 3 aspectos fundamentales del acuerdo de paz:
la reincorporación política, económica y social de los ex integrantes de las FARC-EP, las garantías de seguridad para firmantes de paz, sus familias, líderes y comunidades, y la reforma rural integral. Estos elementos son fundamentales para avanzar hacia una paz sostenible y duradera en Colombia. A su vez, la resolución establece que dejarán de ser objeto de verificación de la misión, la justicia transicional y el capítulo étnico. A través de su compromiso permanente con las autoridades nacionales, las comunidades y su presencia en el territorio, la misión continuará verificando el cumplimiento en las áreas del acuerdo específicas de su mandato y acompañando a las y los colombianos que trabajan de manera infatigable por la paz y la seguridad en el país. Hablemos con Peláez. Luis Felipe Londoño, líder de transformación en la compañía Mercer Colombia, nos habla sobre un importante evento que ocurrió hace días aquí en Bogotá. Hablemos con Peláez. Luis Fernando Londoño, director de transformación en Mercer para Colombia, Centroamérica y Caribe. Hoy estamos reunidos con un grupo de clientes de Marsh McLennan hablando de los retos de ciberseguridad, qué está pasando con la evolución de este entorno en el tema de riesgos, en el tema de pólizas, coberturas, en el tema de inteligencia artificial y el talento involucrado. Uno de los puntos más importantes es conocer, estar actualizados en las herramientas tecnológicas, lo que está ocurriendo, poder tener una buena lectura de nuestros riesgos y una buena identificación de qué se puede cubrir vía transparencia de riesgo, vía póliza. Pero también es muy importante y mucho más fundamental entender cómo estas cosas pasan por el talento, pasan por el ser humano y muchos de los riesgos que estamos corriendo están en manos de las personas, de nuestros colaboradores. ¿Qué tipo de conocimiento, qué tipo de reglas de juego, qué tipo de cultura tenemos que tener para minimizar los riesgos? La inteligencia artificial hoy en día es una herramienta que nos ayuda en muchos aspectos del trabajo, del día a día, nos ayuda a hacer tareas repetitivas, nos ayuda a hacer grandes investigaciones, manejar grandes volúmenes de datos de una manera sencilla. Podemos constituir agentes para que reemplacen ciertas tareas, ciertos aspectos de nuestro trabajo. Esa realidad hace que podamos ser más vulnerables. Esa realidad hace que podamos interactuar, correr riesgos, poner cosas en la calle que los atacantes puedan utilizar. Por eso es mucho más importante ahora que todos estemos compartiendo la cultura de ciberseguridad. Y por otro lado, son herramientas que también están disponibles para los atacantes. Nos pueden hacer ataques mucho más masivos, mucho más personalizados y realmente el riesgo que corremos hoy en día es mayor. Hablemos con Peláez. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Les habló Jorge Hernán Peláez. Los espero el próximo sábado aquí en otra sesión más de Hablemos con Peláez. Como siempre, en la señal del Canal 1 libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.